Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. El libro de la serpiente de agua. Comencemos. Capítulo 3. Tatunka Nara. 1968-1970. El desarrollo de los grandes depósitos de petróleo existentes en las regiones de la jungla del Perú preludió la tercera fase de la explotación económica de la Amazonia por la civilización blanca. Perú inició la colonización del territorio antiguamente virgen de la provincia de Madre de Dios y Brasil, por su parte, decidió la construcción de la Transamazónica. Este proceso aceleró aún más la extinción de las tribus indias que sucumbieron a las enfermedades de los colonos blancos y perdieron sus últimos territorios. 500 años después del descubrimiento de América, los 8 millones de personas que en un tiempo poblaron los bosques habían quedado reducidos apenas a 150.000 supervivientes. El plan de los señores de la guerra. Cuando mi padre estaba todavía vivo, un día me enseñó la tierra en el este y en el oeste, y no vi más pueblo que los Uga Mongulala y sus tribus aliadas. Transcurridos muchos años volví a mirar de nuevo y observé que habían llegado pueblos extranjeros para privarles de sus tierras a sus legítimos propietarios. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que abandonar su país los Uga Mongulala y vagar por las montañas deseando que los cielos los aplasten? En un tiempo los Uga Mongulala fueron un gran pueblo. Pocos sobreviven y nada poseen salvo una pequeña extensión de tierra en las montañas. Y tienen todavía consigo la crónica de Akakor, la historia escrita de mi pueblo, el pueblo más antiguo de la tierra. Hasta el presente, la crónica no era conocida por los blancos bárbaros. Hoy la estoy revelando para divulgar la verdad, porque este es mi deber como caudillo de las tribus aliadas y como príncipe del pueblo escogido. 2 años habían pasado desde la muerte de Sincaya, el príncipe incomparable, y los servidores escogidos se reunieron junto con los soldados alemanes y con las tribus aliadas. Todas las clases y razas se habían congregado para celebrar consejo y buscar la manera de salvar al pueblo. E incluso aquellos que no tenían casas y que caminaban solitarios por los bosques, incluso estos vinieron a Akakor. Porque su necesidad era grande. El sol brillaba más débilmente. El cielo estaba cubierto de nubes. El pueblo vivía en la pobreza, vagaba por los bosques, huyendo de sus enemigos. Alzó su rostro al cielo e imploró a los dioses. Solicitó su ayuda en la lucha contra los blancos bárbaros. Unos pocos meses después de que yo hubiera asumido el poder en Akakor, en el año 12.449, 1968, encendióse de nuevo y con renovada fuerza la lucha en la frontera occidental. Nuestros enemigos habían atacado a la tribu aliada de los Corazones Negros y habían cogido prisionero a su caudillo. Creían, de esta forma, que así podrían desanimar a sus guerreros y forzarles a renunciar a la alianza con Akakor. Pero una vez más, los blancos bárbaros se equivocaban. A pesar de sus crueles torturas, no pudieron someter a los guerreros de esta última y todavía leal aliada. Allí, donde un Uga Mongulala caía prisionero, este seguía la regla de los señores de la guerra. Encomendaba entonces
su vida a los dioses y fallecía. Para impedir el descubrimiento de Acácor por los aeroplanos, di órdenes de camuflar todos los templos, palacios y casas con bambú y con esteras de bejucos. Mandé destruir las torres de vigilancia situadas en los exteriores de Acácor y sustituirlas por trampas. Transcurridas unas lunas, hasta tal punto había sido cubierta la capital por los bosques que incluso las tribus aliadas tenían dificultades para localizarla. El acceso a Acácor quedaba así completamente cerrado para los cazadores y buscadores blancos. En sus correrías no encontrarían más que ruinas abandonadas. Sospecharían que era obra de los espíritus malignos y se retirarían detrás de la frontera en la Gran Catarata. Pero los espíritus malignos no habitaban en los bosques, habitaban en Acácor. Los señores de la guerra y los dirigentes de los soldados alemanes observaron con temor el creciente poder de los blancos bárbaros y planearon una campaña contra Cuzco dentro de territorio enemigo. Ya habían iniciado los preparativos necesarios. Las tribus aliadas estaban asimismo preparadas. Faltaba únicamente por recibirse la aprobación del príncipe, tal y como prescribe el legado de los dioses. Pese a la insistencia de los soldados alemanes y de los señores de la guerra, rechacé el plan de guerra. Mi experiencia en Manaus me había convencido de la inutilidad de semejante empresa. Nuestros enemigos eran demasiado numerosos. Mi pueblo no estaba preparado para su falsedad y su astucia. Además, temía que la lucha se prolongase. El secreto de Acácor estaba en peligro, de modo que envié a los impacientes guerreros y a los dirigentes de los soldados alemanes a las peligrosas fronteras y traté de establecer un contacto más estrecho con los sacerdotes para reforzar así mi posición como príncipe. Tampoco ellos creían en el éxito de una guerra formal y aconsejaban una lenta retirada hacia el interior de las residencias subterráneas de los dioses. Mas yo no había perdido aún todas las esperanzas, dado que todas mis acciones militares habían sido coronadas por el éxito. Ahora intentaría conseguir la paz. El sumo sacerdote de los blancos bárbaros. Así está escrito en la crónica de Acácor. Grande era la miseria de los servidores escogidos. El sol requemaba la tierra. En los campos se secaban los frutos. Una terrible sequía se extendió. Las personas morían hambrientas en las montañas y en los valles, en las llanuras y en los bosques. En esto parecía consistir el destino de los servidores escogidos, en ser extinguidos, en ser barridos de la faz de la tierra. Esta parecía ser la voluntad de los dioses, quienes ya no se acordaban de sus hermanos de la misma sangre y del mismo Padre. El año 12.450, 1969, contempló el comienzo de una terrible sequía. La estación de las lluvias se retrasó en varias lunas. El gamo se retiró a las regiones del nacimiento de los ríos. En los campos se secaban las semillas. Para salvar a mi pueblo de la muerte por hambre, adopté una decisión desesperada. De acuerdo con los sacerdotes, mas sin el consentimiento ni del Consejo Supremo, ni de los señores de la guerra, partí para ponerme en contacto con los blancos bárbaros. Vestido con las ropas de los soldados alemanes, abandoné Acácor y después de un laborioso viaje llegué a Río Branco, una de sus grandes ciudades situada en la frontera entre Brasil y Bolivia. Aquí me dirigí al sumo sacerdote de los blancos bárbaros, a quien había conocido por intermedio de los 12 oficiales blancos.
Le revelé el secreto de Acácor y le hablé sobre la miserable situación de mi pueblo. Como prueba de mi historia, le entregué 2 documentos de los dioses y estos convencieron definitivamente al sumo sacerdote blanco. Accedió a mi petición y regresó conmigo a Acácor. La llegada a Acácor del sumo sacerdote blanco provocó violentas discusiones con el Consejo Supremo. Los ancianos y los señores de la guerra rechazaron todo contacto con él. Para evitar cualquier posible traición, exigieron incluso su cautividad. Solamente los sacerdotes estaban preparados para discutir una paz justa. Después de argumentaciones infinitas, el Consejo Supremo concedió al sumo sacerdote blanco un periodo de 6 meses, durante el cual expondría a su propio pueblo la terrible situación de los Uga-Mongulala. Para que pudiera reforzar su historia, le fueron entregados varios escritos de los padres antiguos. Si no lograba convencer a los blancos bárbaros, tenía la obligación de devolver los documentos a Acácor. Durante 6 meses, nuestros exploradores esperaron en el lugar acordado para el encuentro en la zona alta del río Rojo. El sumo sacerdote blanco no regresó. Algún tiempo después me enteraría de que había muerto en un accidente de aviación. De todos modos, había enviado los documentos a una lejana ciudad llamada Roma. Esto es lo que en cualquier caso dijeron sus servidores. Una vez que el plazo acordado hubo expirado, convoqué al Consejo Supremo para discutir el destino de mi pueblo. Los ancianos y los sacerdotes estaban contrariados y exigían la guerra. Y una vez más, yo me negué. Rechacé su decisión gracias a mi derecho a 3 vetos como príncipe de los Uga-Mongulala. Lo que el sumo sacerdote blanco no había conseguido, lo trataría de lograr yo mismo. Esta es la despedida de Tatunka, el legítimo príncipe de las tribus escogidas. Él era fuerte, él dejó su pueblo. Como la gran serpiente de agua, se acercó silenciosamente al enemigo. Partió solo, protegido por las oraciones de los sacerdotes en el gran templo del sol. Oh dioses, defendedle contra sus enemigos en este tiempo de oscuridad, en esta noche de sombras malignas. Ojalá no desfallezca, ojalá que venza el odio de los blancos bárbaros y supere su falsidad y su astucia, porque el pueblo escogido desea la paz y Tatunka partió por el difícil camino. Acompañado por la mirada de los dioses, descendió las cañadas, cruzó el veloz río y no tropezó. Alcanzó la otra orilla. Siguió adelante hasta que llegó al lugar donde los blancos bárbaros han edificado sus casas hechas de argamasa y de caliza. Tatunka nara en el país de los blancos bárbaros. En el año 12.451, 1970, pasé 8 lunas en el territorio de nuestro peor enemigo. Nunca lo olvidaré. Fue la experiencia más amarga de mi vida y me mostró claramente cuán diferentes son los corazones de los 2 pueblos. Para los blancos bárbaros únicamente cuentan el poder y la violencia. Sus pensamientos son tan intrincados como los matorrales de las grandes ciénagas, en las que nada verde y fértil puede crecer. Pero los Uga-Mongulala viven de acuerdo con el legado de los dioses, y estos asignaron a cada tribu y a cada pueblo un lugar adecuado y una tierra suficiente para su supervivencia. Trajeron la luz a la humanidad para su iluminación
y para extender su sabiduría y conocimiento. La comprensión de la inflexibilidad de los blancos bárbaros fue lo más difícil de soportar, dado que mis primeros contactos parecían haber tenido éxito. Los oficiales que yo había rescatado intercedieron por mí y fui presentado a un alto funcionario brasileño. Le hablé sobre la miseria de mi pueblo y le pedí ayuda. El dirigente blanco me escuchó lleno de sorpresa y prometió transmitir mi informe. Mientras tanto, me envió a Manaus, donde habría que esperar la decisión del Consejo Supremo del Brasil. Durante 3 meses viví en un campamento de soldados de los blancos bárbaros. Eran hombres bien entrenados que conocían la vida en los ríos y en la inmensidad de las lianas. Salían regularmente de campaña hasta los más lejanos territorios del imperio. Por ello supe, y para mi desgracia, que los blancos bárbaros estaban peleando en prácticamente todas las fronteras. En el Mato Grosso lucharon contra la tribu de los caminantes. En las regiones del nacimiento del Gran Río estaban incendiando los asentamientos de la tribu de los espíritus malignos. En el país de los Acajim atacaron a las tribus salvajes y las empujaron hacia el interior de las montañas. No había olvidado aún las terribles descripciones de los soldados blancos cuando fui llamado a la capital del Brasil. Aquí volví a exponer de nuevo la desesperación y la miseria de mi pueblo. Revelé la historia de los Ugamongulala a los supremos dirigentes de los blancos bárbaros. Mis oyentes estaban sorprendidos, comprobarían mi informe y asimismo me pondrían en contacto con un representante alemán. Este me recibió con amabilidad y me escuchó con atención, pero después dijo que no podía creer mi historia porque nunca había habido en Brasil una invasión de 2000 soldados alemanes. Ni siquiera los nombres que le cité pudieron convencerle. Impaciente, me sugirió que pusiera el destino de mi pueblo en manos de los blancos bárbaros. Apenas han transcurrido 2 años desde esta conversación. Solamente en la frontera entre Bolivia y Brasil, 7 tribus aliadas han sido exterminadas por los blancos bárbaros, entre ellas los orgullosos guerreros de los corazones negros y de la gran voz. 4 tribus salvajes han huido al interior de la región del nacimiento del Río Rojo para escapar a la extinción. La tercera parte de mi pueblo ha caído víctima de las armas de los blancos bárbaros. ¿Es esto lo que el representante alemán quería decir cuando me aconsejó que pusiera el destino de mi pueblo en manos de los blancos bárbaros? Así son los blancos bárbaros. Sus corazones están llenos de odio. Crueles son sus actos. No muestran comprensión. Tienen rostro envidioso y 2 corazones, uno blanco y uno negro al mismo tiempo. Codician la riqueza y el poder. Planean el mal contra las tribus escogidas que no les han hecho daño alguno. Pero los dioses son justos y castigarán a aquellos que infringen su legado. Los blancos bárbaros pagarán caro por sus crímenes. Espiarán sus pecados, porque el círculo se está cerrando. Signos ominosos se muestran en el cielo. La tercera gran catástrofe que los destruirá, como el agua destruye al fuego y la luz destruye a la oscuridad, ya no está lejos. Ya habían pasado 7 lunas en el territorio de los blancos bárbaros. Entonces uno de sus dirigentes me dijo que él me acompañaría hasta la Gran Catarata, a 20 horas del camino de Acácor. Aquí deseaba establecer el primer contacto con mi pueblo, y para 1 año después se planearía una expedición de un grupo más numeroso de soldados blancos a la capital de los Ugamongulala,
Esto me daría a mí tiempo para preparar a mi pueblo para su llegada. Me sentía feliz, mi misión parecía cumplida, pero una vez más los blancos bárbaros mostraron sus malvados corazones. Rompieron el acuerdo que ellos mismos me habían sugerido y me arrestaron en Río Branco. Ataron al príncipe de las tribus escogidas, al supremo servidor de los dioses como un animal salvaje, y lo tuvieron cautivo en una gran casa de piedra. He de dar gracias a los dioses porque lograra escapar. Ellos me dieron la fuerza para librarme de mis ligaduras. Golpeé a mis confiados guardianes y huí. 8 lunas después de mi partida regresé a Acacor con las manos vacías, decepcionado por las mentiras de los blancos bárbaros. Y los sacerdotes se reunieron. Durante 13 días ayunaron en el gran templo del sol. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas, a ofrendar sus corazones por sus hijos, por sus esposas y por sus descendientes. Deseaban morir por su pueblo. Este era el precio que estaban preparados para pagar. Esta era la responsabilidad que estaban dispuestos a asumir para salvar a las tribus escogidas. Los Ugamongulala no aceptaron el sacrificio ofrecido por los sacerdotes. Durante 12.000 años han repudiado los sacrificios humanos y han mantenido las leyes de los maestros antiguos, de las que nunca deberán desviarse, porque son leyes eternas que determinan la vida de todo el pueblo, de los servidores escogidos, y asignan a cada individuo una función en la comunidad, tal y como está escrito en la crónica de Acacor, con buenas palabras, con lenguaje claro. Ocurrió hace un tiempo infinitamente largo. Una piedra del pavimento estaba colocada en el camino que conducía al gran templo del sol. Veía pasar a todas las personas que pisaban por encima de ella cuando iban a hacer ofrendas a los dioses. Veía pasar a personas que procedían de las 4 esquinas del universo. Y la piedra del pavimento le sobrevino un deseo vehemente. Y cuando el sumo sacerdote pisaba por encima de ella, le pidió piernas. Mucho se sorprendió el sumo sacerdote, pero el hombre sabio, el mago, el Señor de todas las cosas, púsole piernas. Diole 4 piernas que nunca pararían de moverse. Y la piedra del pavimento partió. Vagó por aquí, vagó por allá, por montañas y valles, a través de bosques y de llanuras, hasta que lo hubo visto todo y se hubo cansado de mirar. Así que regresó al gran templo del sol, y cuando llegó a su antiguo lugar, observó que su sitio ya había sido ocupado, y su corazón se entristeció y lloró amargas lágrimas, y la piedra del pavimento reconoció la verdad. Solo aquel que cumple sus deberes para con la comunidad cumple las leyes de los dioses.